Hola a todos, sean bienvenidos. Regresamos una vez más con nuestro programa de cerca desde Abatel Televisión. Hoy vamos a descubrir un poquito mejor la historia y el legado de una empresa, Industrias Tárraga, Historia y Legado. Ese es el nombre de la exposición que podemos ver en San Pedro del Pinatar en el Museo Barón de Benifayó. Nosotros no hemos querido perdérnosla por nada del mundo y para eso estaba ahí el director del museo, Marcos David Gracia, para hacernos un recorrido por esta interesantísima exposición que nos cuenta la historia de Industrias Tárraga, que es al final la historia también de San Pedro del Pinatar, unas empresas que colocaron a San Pedro en un lugar muy destacado a nivel nacional, con muchísimas historias y con esa fábrica del chocolate que todos ustedes recordarán. Pues nos vamos a introducir, vamos a hacer un viaje en el tiempo porque vamos a disfrutar de la exposición Industrias Tárraga, Historia y Legado, desde el Museo Barón de Benifayó de San Pedro del Pinatar. Bueno, una empresa que desde los años 20 está en San Pedro del Pinatar, liderada por don Antonio Tárraga Escribano, que es Chocolates Tárraga. Sí, es una empresa de las más entrañables dentro de lo que era Industrias Tárraga, que abarcaba pues bastantes actividades, desde tema bancario hasta tema de minas y acciones, pero Chocolates Tárraga en San Pedro del Pinatar es la enseña, junto con el Café del Pino, de muchos pinatarenses y también de la exportación que tuvo, porque llegó a ser la quinta fábrica de España, sobre todo en fabricación de chocolate. Marcos, hemos hecho un viaje en el tiempo porque habéis conseguido, además de la historia gráfica en fotografías con trabajadores, con familiares de personas que todos conocemos en el pueblo, pues luego absolutamente todos los objetos originales que había en la fábrica, como moldes de onzas de chocolate, cajas, de todo un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de recopilar todo esto? Pues sobre todo abusando, entre comillas, de la gente, ¿no? Intentando pedir esos pequeños favores, de dejar sus pequeños tesoros, para algunos grandes tesoros. Gente que ha trabajado en la fábrica, sí, una foto la digitalizas, se la devuelves en el momento y es mucho más sencillo, ¿no? Pero que te dejen su molde, su cauflán, que era de la fábrica, eso que lo han tenido desde su abuelo hasta los hijos y ahora los nietos que lo quieren conservar. Es mucho más delicado, pero hay mucha ilusión y había muchas ganas de que Chocolates Tárraga se uniera a salineros y pescadores en los pequeños, digamos, actos, homenajes que hemos hecho, incluso exposiciones. Las circunstancias han hecho que sea un poco más sencillo el acto en sí, pero no menos emotivo, y la verdad que fue el viernes un cruce de sensaciones de nuevo, donde la gente añoró y recordó esos tiempos que creo que siempre son mejores para todos, y en esta ocasión donde se ven pues trabajadores, compañeros, gente que ya no está con nosotros, que hace de esta exposición que sea entrañable y que esté teniendo mucha aceptación. La verdad es que hay una muestra, como decimos, de todo lo más representativo de Chocolates Tárraga, pero hay también un proyecto que es el que queréis conseguir, que es traer una de las máquinas originales de la fábrica. Sí, es el primer paso, ha sido esta exposición, y luego sabemos y tenemos constancia de que el Colegio de Ingenieros Industriales de Murcia tiene toda la maquinaria, la línea de producción entera, y sería un lujo que pudiera estar en San Pedro, musealizada, y porque es una de las maquinarias, de los complejos de maquinaria más antiguos de España, incluso a nivel de Murcia, importantísimo. ¿Qué sería poder ponerlo musealizado todo en un local en condiciones también, para que fuera visitable y así añadir más al patrimonio que tenemos? Pero no solo el chocolate, estamos luchando por el patrimonio que pueda tener los salazones, para el patrimonio industrial que hay de cualquier actividad que nos pueda reportar esos recuerdos. Conserva la Isabelita, también, que era muy importante en San Pedro, Inamar, que más recientemente en los años 60. Será por oficios, por maquinaria y por emprendedores, que son muy importantes. San Pedro ha sido siempre un pueblo de emprendedores. Y emprendedores de la época, Sí. que era mucho más Era más complejo, complicado. sí. En el caso de Chocolates Tárraga también era un complejo más grande, también tenía bastante apoyo. La familia Segura Viuda estaba también incluida dentro de las actividades de la empresa. Pero yo creo que siempre ha habido un pinatarense que ha sido el primero en los salazones, en el chocolate que vamos a decir, el quinto de España. Y la verdad es que eso pues nos hace, de cara al futuro y en la situación que estamos, pues seguir pensando que San Pedro va a seguir luchando siempre por ser emprendedor y salir adelante. Y por nuestra responsabilidad desde aquí, de que para generaciones venideras no se olvide nuestras raíces, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Para todos es básico exposiciones como esta, donde echamos la vista atrás y las nuevas generaciones ven la historia del pueblo, precisamente ese esfuerzo, ese trabajo y esa iniciativa que siempre ha habido en San Pedro del Pinatar.
Marcos, entre todo lo que tenemos en la exposición, ¿cuál ha sido, pues no sé, lo más complicado de conseguir, la joya de la corona? Hombre, la verdad que cualquier pieza es muy especial. Nosotros siempre nos llama la atención que todo el mundo recuerda los cuentos de Calleja. Y los cuentos de Calleja es muy especial porque creo que fue la compra más grande que hubo en España de cuentos de Calleja, y yo creo que dejaron rico al emprendedor, al empresario, Saturnino Calleja, ¿no? Se compraron muchas unidades para poder meter en los envoltorios de chocolate, y todo el mundo recuerda ese pequeño cuento de Callejas que iba en el envoltorio de chocolate. Chocolates Tárraga. De Chocolates Tárraga. Es muy bonito, con su publicidad de Tárraga, que también es muy interesante, y ya, como hemos hablado anteriormente, pues la gente que ha venido, ex trabajadores, pues tienen muchos recuerdos, pero no tenían, por ejemplo, ese cuento de Calleja. Y para nosotros ha sido una ilusión de lo que hemos podido conseguir, porque cumplir esos pequeños sueños, esos recortes de los trabajadores que no tenían, hacer una copia y dársela, copia del vídeo que estamos proyectando. Son pequeños detalles, pero que le llegan a la gente muy al fondo, sobre todo si tienen vinculación con la fábrica de chocolate. Absolutamente, es algo súper entrañable. Vemos en la parte central de la exposición pues una serie de regalos, pero bueno, súper regalos en la época. Estamos hablando de una Vespa, de una máquina de coser Singer, de una máquina de escribir de última generación en el momento, y eran cosas que sorteaban con las tabletas de Chocolate Tárraga. Sí, se han podido rescatar aquí. Era un concurso doble, de Tárraga, de chocolate y del café. ¿Qué hacían con ello? Porque la gente tenía que comprar y comprar hasta conseguir rellenar los cromos. O sea, en esto eran también muy inteligentes, ¿no? Pero claro, son más de 250 premios por sorteo, donde, como tú bien dices, ahí tenemos la Vespa de Emiliano que nos ha cedido, del mismo año. O sea, un modelo único, y luego pequeños detalles, balones de fútbol, escopetas, sortijas, bicicletas. O sea, ten en cuenta que era a nivel nacional la Quinta de España. Entonces, hay anuncios hasta en radio a nivel nacional que estamos también recuperando. Era una empresa con mucha visión de futuro y con mucha visión de expansión. Marcos, cuando uno se decide a realizar una exposición como esta, previamente ya, como bien decías, pudimos ver la Desalinera Española y demás, en fin, empresas que han sido protagonistas totalmente de la historia de San Pedro de Pinatar, pues ¿cuánto tiempo se tarda en poder recopilar todo? Porque esto no es un trabajo de un día ni de dos. Claro, en esta ocasión, en el 17 terminamos lo de los pescadores, en el 18 empezamos con Chocolates Tárraga. Tuvimos que improvisar también en el 19 para la restauración de la iglesia, hacer aquella cena que hicimos benéfica, recopilando también fotos, material, y como también nos surgen proyectos en medio, hemos tardado un poco más, pero creíamos que era el momento, a pesar de la situación, de que parar, intentar conseguir en los últimos 6 meses desde diciembre recuperar todo lo que pudiéramos. Habrá tiempo para hacer algo más grande en ese futuro musealización que tenga, pero es que se lo merecían los trabajadores, y la verdad es que a lo mejor en un plazo de 2 años pues hemos perdido a un trabajador, y eso para mí es lo más importante, que tuviera el máximo posible de gente que hubiera vivido esa época en Chocolates Tárraga. La verdad es que siempre decimos que la cultura quizás es de los sectores que más afectados se han visto por esta pandemia, por este confinamiento, y estáis muy contentos con la respuesta que ha tenido una vez que se han vuelto a abrir las puertas del Museo Barón de Benifayó, con esta exposición puntual y luego las otras que de manera general se pueden seguir visitando, porque la apuesta cultural la gente la sigue aceptando muy bien. Sí, desde que abrimos el 14 de mayo, bueno, ya son casi 1000 personas las que han pasado, que eso es importante, ese pequeño, entre comillas, miedo a entrar a un sitio cerrado, y luego las actividades. Hemos de recordar que antes de esta exposición se hizo una de postales muy bonita de los 70 y los 80, y todos conocemos pues que había editoriales de postales en San Pedro muy importantes. Estaba Guirao y estaba Ríos, como bien sabes tú. Claro. Y la verdad que es un patrimonio importantísimo, que es el que tenemos, y tuvo mucha aceptación el mes pasado, esta está teniendo más, y seguiremos intentando, mientras el tiempo y la situación nos permita, de pegar ese pequeño hueco de ilusión en las actividades que estamos realizando. Marcos, pues vamos a hacer ese viaje en el tiempo y vamos a visitar y ver todo lo que fue Chocolates Tárraga. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vosotros una vez más. Hace más de 500 años el jefe maya Yumbé le ofreció a Hernando Colón el fruto del árbol del paraíso, de donde se extraía la bebida de los dioses. Sin saberlo, Hernando tenía entre sus manos otro gran descubrimiento, el cacao, el fruto con el que se elabora el chocolate. Fue en 1520 cuando se envía por primera vez chocolate a España. Aquí se adoptan los procesos de producción de las colonias, pero pronto se añaden nuevos ingredientes a las mezclas y se mejoran las técnicas de fabricación que principalmente se hacían en conventos y monasterios.
El proceso manual se mantuvo hasta finales del siglo XVIII. Luego se introdujeron máquinas de vapor que fueron sustituidas en la primera década del siglo XX por máquinas eléctricas. En Murcia, en 1928, don Antonio Tárraga funda una fábrica de chocolate y café que nace para abastecer la demanda local. Sin embargo, en los años 60 llega a estar considerada como la quinta productora del país, alcanzando una producción de hasta 5.000 kilos al día. De los 40 empleados que trabajan entre estas máquinas, Emilio era uno de los más jóvenes. Él todavía guarda entre sus recuerdos la historia de esta industria. Era una familia, la cual, de hecho, tenía a mi cuñada aquí trabajando, no, familia, y que nos llevábamos muy bien y que por desgracia casi todos faltan ya. El dueño, que fue don Antonio Tárraga, como para él los que había aquí trabajando eran una familia, aunque esto ya no era rentable, lo mantuvo hasta que murió. La producción de chocolate comenzaba en la sala de tueste. En ella se puede ver el horno en el que se tostaba el cacao. También se le quitaba la cáscara y una vez pelado y tostado se llevaba a los molinos. El que estamos viendo es un molino de 3 cuerpos que cuenta con una báscula y un elevador con el que se alzaba el cacao hasta la parte superior. Iba pasando de un cuerpo al otro hasta que terminaba saliendo por aquí, ya totalmente diluido. Se echaba a comer, lógico, como si dijésemos que panizo triturado, y aquí salía líquido, espeso, pero totalmente líquido, ya para echárselo al chocolate. Tras el proceso de molienda, el cacao se mezclaba con el resto de ingredientes. Azúcar, harina y vainilla se vertían junto al cacao en esta máquina en la que se removían los ingredientes y se calentaban con una resistencia eléctrica. De esta forma se conseguía que se homogenizara la mezcla. La mezcla quedaba por una masa como puede ser el hormigón. El hormigón, más o menos, ni líquido ni totalmente denso. El producto ya mezclado se introducía en las refinadoras. En ellas el chocolate se hacía pasar a través de unos cilindros que al girar reducen los grumos y afinan la mezcla. En este proceso se acababa de evaporar el contenido líquido del cacao y el chocolate quedaba completamente seco, como si fuera chocolate en polvo. De esta forma se llevaba a las amasadoras, en las que se les daba el toque final. Se le añadía la grasa, normalmente vegetal, y se removía hasta conseguir la textura y el sabor deseado. El maestro chocolatero era el encargado de controlar la calidad del producto y establecer el tiempo que tenía que permanecer en las amasadoras. Se echaba y se tenía igual 1 hora, hora y media amasando hasta que la masa estaba en su punto, y a continuación de ahí se sacaba y se llevaba a la cámara. Los productos que se elaboraban en esta fábrica eran muy variados. Se hacía chocolate familiar, manteca de cacao para venta industrial y chocolate especial, un producto más refinado que también se vendía con frutos secos. Además, esta empresa fue pionera en la fabricación de chocolate dietético. Hacíamos chocolates, además de los chocolates comunes, como eran los familiares o el leche o el especial, hacíamos además chocolate dietético. Y hacíamos chocolate también que era con leche, con arroz inflado, pero el chocolate más específico, que solamente era para los diabéticos, era el dietético, y fuimos uno de los pioneros en España y empezamos a hacerlos. Los crocantes eran otra de las especialidades de Chocolates Tárraga, uno de los productos preferidos por Emilio. Se hacían flanes, se hacían crocantes, que ahora después te enseñaré una de envuelta de los crocantes. Eso eran riquísimos. Era un chocolate con azúcar quemada, ¿sabes? Y almendra triturada, hecha a trocitos. Y era un caramelo.
A estos chocolates especiales se les añadía manteca de cacao. La mezcla se realizaba en las batidoras en las que se removía hasta conseguir que quedara un chocolate completamente líquido y refinado, con una textura similar a la de un bombón que se deshace en la boca. Y de aquí ya se sacaban por esta trampilla las bateas y se llevaban a la cámara. Esta tiene una capacidad de 500 kilos. El chocolate, como poco a poco, se le daba de 4 a 6 horas de batido. Cuanto más horas, lógicamente no necesitaba tantas, más diluido y más fino era. Una vez conseguido el punto, tanto los chocolates especiales como los familiares se conservaban en un horno que mantenía la temperatura entre 50 y 60 grados para que el producto se mantuviese en estado líquido hasta que se completase la producción. Conforme se iban recibiendo los pedidos, el chocolate se sacaba de los hornos y se llevaba a la cámara de enfriamiento. En ella los moldes se llenaban de chocolate con las pesadoras, en las que los operarios podían comprobar la cantidad exacta de producto que llevaba cada tableta. Luego los moldes se posaban sobre unas cintas transportadoras que mediante vibración hacían que el chocolate se repartiera de forma homogénea. Tras este recorrido por las cintas transportadoras se introducían en el túnel de enfriamiento, del que ya salían las pastillas de chocolate en estado sólido, listas para envolver y comercializar. Aquí las chicas los iban cogiendo, poniéndolo ahí en unas bandejitas y de ahí lo pasábamos a la máquina para envolver. Esta parte de la producción en la que se envolvía el producto también estaba automatizada, aunque las máquinas envolvedoras se utilizaban solo en productos estándar, los especiales se envolvían a mano. El suministro eléctrico de la fábrica se controlaba desde esta sala. Antiguamente había un motor de barco que hacía las funciones de grupo electrógeno para compensar los cortes de luz muy frecuentes durante las primeras décadas del siglo XX. En estas imágenes todavía se puede observar cómo eran las instalaciones eléctricas y los sistemas de refrigeración de la industria. Un patrimonio industrial que se ha conservado durante más de 30 años. Todas las líneas del proceso están intactas. Las máquinas son de principios de siglo y muchas de ellas fueron fabricadas en 1902. Esta industria guardaba tras sus telarañas una parcela de la historia industrial y económica de Murcia. Una historia que ha contribuido al progreso y al crecimiento de la región y cuya conservación, de cara al futuro, será posible gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia. Vamos ya por las noticias en nuestro programa de hoy. Ya se pueden disfrutar las nuevas instalaciones de cross y calistenia que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha construido por un importe de más de 186.000 euros, una en Torre de la Horadada y otra dentro del Polideportivo Municipal. En Torre de la Horadada se ha adecuado la parcela deportivo-recreativa situada en la Avenida del Velero para su ajardinamiento y construcción de un circuito de cross de 1.000 metros de longitud de pavimento terrizo y la colocación de una zona biosaludable de un conjunto de calistenia. La actuación ha consistido en la colocación de una composición modular biosaludable de metal con multitud de ejercicios para entrenamiento completo de abdomen, brazos, piernas y pectorales. Formación de circuito de cross con pendientes y longitudes definidas en plano, 1.000 metros de longitud por 4 de ancho, señalado perimetralmente con barandillas de madera. Colocación de red de riego de diferentes diámetros según el programador de riego, además de planos con arqueta para alojamiento de electroválvulas, plantación de especies vegetales y construcción de pórtico de entrada.
Desde el Polideportivo del Pilar se han ejecutado obras consistentes en la construcción de una plataforma de hormigón con suelo de seguridad donde se han colocado los equipos necesarios para la práctica de gerontogimnasia. Las actuaciones desarrolladas han sido las de colocación de una composición modular biosaludable de metal de elementos de gerontogimnasia y calistenia sobre pavimento de seguridad compuesto de 2 capas de material flexible. Un total de 73 ayuntamientos y la sociedad El Caleidoscopio, con la colaboración de las universidades de Valencia, Alicante, la Autónoma de Madrid, CEFIRE y CETIM, han impulsado la excelencia educativa durante la pandemia COVID-19 a través de una exhibición online donde se recogen más de 150 proyectos. La muestra recoge los trabajos finales de las 3 líneas de innovación que han desarrollado a lo largo de este curso académico. En el proyecto Programa tu obra han participado los alumnos de quinto, sexto, A y B, realizando un corto diferente de forma colaborativa. Finalmente, el corto premiado ha sido Guerra Mundial 5, presentado por una alumna del Colegio María Moliner de Pilar de la Horadada. La síntesis del corto se centra en el año 2019, cuando un terrible virus tremendamente contagioso puso en jaque a la población del planeta Tierra. 3 epidemiólogas, junto a McFly, un superrobot capaz de crear lagos de datos incalculables, intentarán por todos los medios encontrar una cura que pueda solventar la crisis que ocasionó el efecto dominó del malvado coronavirus. El concejal de Educación, Pedro Miguel Moya, agradecía el esfuerzo de los estudiantes y resaltaba el alto nivel de participación de los alumnos del Centro María Moliner. La Hermandad del Santísimo Cristo del Mar Menor organizó una misa en honor de este Cristo, adaptada en esta ocasión a las medidas para contener el contagio del COVID-19. Así no se pudo disfrutar del tradicional traslado ni la misa de campaña a la que desde hace más de una década acuden miles de fieles. Aunque la cita no fue tan multitudinaria ni lucida, no faltó la devoción y el respeto de los fieles que quisieron acercarse hasta la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen en Lopagán para acompañar la imagen del Cristo del Mar Menor. A la misa celebrada por el cura párroco de Lopagán, don Justo Mercader, asistió la alcaldesa de San Pedro, Visitación Martínez, el presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar Menor, Mariano Ibisedo, y la actual hermana mayor de la hermandad, Mari Carmen Pérez Rivera. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos, como les decíamos al principio, que estén disfrutando de la desconexión y de la tranquilidad de estos días de vacaciones, y si no es así, porque bueno, se han puesto a hacer reformas en casa o porque están con familia numerosa, pues que disfruten igualmente. Nosotros vamos a estar aquí para darles la información, los protagonistas y lo más importante de todo lo que pasa en el Mar Menor y en la Vega Baja. Gracias por estar ahí, regresamos pronto aquí en Abatel Televisión.